tan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Buenos días, hermano. La verdad es que siempre lo digo, pero es que es la realidad. Cada vez que vengo a esta iglesia es una bendición. Y mirad, venir justo después del campamento, todavía más, porque de estar tanto tiempo allí, los hermanos en comunión, pues tienes ese síndrome de que necesitas, ¿no? Que los echas de menos especialmente, ¿no? Y venir justo una semana después, pues la verdad es que para mí es una bendición para mí y para toda mi familia. Esos abrazos que nos damos que sanan por dentro, ¿verdad, Juan Antonio? Cuando nos abrazamos con ojos de amor, de verdad, eso sana por dentro. Yo iba a hacer una aclaración que ya casi no hace falta hacerla, porque nuestro hermano lo ha hecho. Esta predicación, en verdad, fue preparada para dos hermanas. Él dice que fue una bendición, la verdad es que lo fue. También me trajo problemas, os lo advierto. Sí, porque sabes que a veces cuando el alcohol se pone en la herida, pues a veces cuece un poco. Entonces, yo lo que quiero hacer una reflexión es de que, a ver, los que tenemos temor de Dios y preparamos una palabra, no estamos pensando en nadie en particular, ¿vale? Aquí la ventaja que tengo es que pues no conozco en particular los detallitos de lo que se cuece aquí dentro, como le puede pasar a los responsables, ¿no? A los que pastorean esta iglesia. Pero sí te quiero decir que el púlpito no se usa para dar tiritos a nadie, para decir en público lo que debería de decirse en privado y este tipo de cosas, ¿verdad? Pero si sientes que el Señor te dijo algo en particular, que el que está aquí lo dijo por ti, entonces casi lo más seguro es que Dios tenga esta palabra para ti, ¿vale? Entonces no mates al mensajero. ¿De qué iba a hablar hoy Viñero? Vamos a ver, yo espero que no salga. ¿Esto tiene salida, esta puerta de aquí? No, eso tengo que salir por ahí, madre. Y yo venía también porque me vais a invitar a comer, ¿no? Hoy no me dais de comer. Hoy no me dais de comer. Mira, quiero volver otra vez a lo primero que dije al principio. La necesidad que tenemos de vernos, de abrazarnos, de ese sentimiento de abstinencia que muchas veces provoca el querer estar todo el tiempo juntos, como estuvimos en el campamento. ¿Y eso por qué se da? Eso se da porque esta iglesia es maravillosa. Aquí sois todos perfectos, hermano, todos 100% santos, 100% puros, ¿eh? Todos sois trigo limpia al 100%, nadie mete cizaña de vez en cuando. ¿No pasa eso? Sí, ¿no? Pasa eso, ¿no? En Dos Hermanas no, ¿eh? Allí somos todos maravillosos. Somos todos... No, mira, no sé si vienes por primera vez a la iglesia, pero espero no defraudarte. Si vienes pensando que una iglesia es un sitio donde hay gente perfecta, espero no defraudarte, pero es que no es así, de verdad. Este es un sitio donde la gente se restaura y esto es un taller de reparación del alma, en verdad, ¿vale? Entonces estamos en proceso, quiero decir, uno lo llevan mejor, otros peor, otros están más en construcción, desguazado todavía ahí sus mecanismos del alma que el Señor le está tratando, otros lo llevan mejor, pero nadie al 100%, ni en esta iglesia ni en ninguna iglesia, es 100% trigo limpio, libre de cizaña. ¿Sabéis el origen de estas expresiones?
el Señor Jesús ya la usó. Fijaos si tiene antigüedad el tema de meter cizaña, ser trigo limpio. El Señor Jesús usó estas expresiones y la usó en una parábola, pero no penséis que es una parábola cualquiera, porque esta parábola que ahora vamos a leer, el Señor se encargó de explicarla y en pocas parábolas Él se encarga de explicarla, no hay muchas. Y esta en concreto, el Señor se encarga de explicarla especialmente, por lo cual yo creo que para el Señor esto tenía una importancia especial. Vamos a leer, esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 24. Dice, le refirió otra parábola, habla el Señor Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Y entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y le dijo, pues un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta parábola preciosa. Una vez más, el Señor nos acerca al mundo rural. Porque claro, el Señor siempre se encarga de explicarse bien. Y Él usaba pues las cosas que tenía. Y la gente que le rodeaba en Palestina, pues ese mundo era agrícola, era campesino. Y Él usaba todos estos símiles para que precisamente lo que Él dijera fuera bien comprensible. La cizaña constituía una de las mayores pesadillas del agricultor hebreo. Porque la cizaña es muy parecida al trigo. Es tan parecida que le llaman el trigo bastardo. Los botánicos le han puesto a esta planta un nombre que se llama Lolium temulentum. Temulentum, el segundo nombre, es como el apellido de la especie, de la planta. Y temulentum le viene de temulina. Temulina es una sustancia muy venenosa. Fijaos, qué cosa. La temulina es una sustancia muy venenosa, tan venenosa que un grano del cloruro de temulina podría matar a un gato. Imaginaos el poder que tiene la sustancia de la temulina que está dentro de la cizaña. Lo curioso de la toxicidad de la cizaña es que no le viene de la planta en sí, sino de este hongo microscópico, parásito ahí que entra en los filamentos y es capaz de infectar hasta el 90% de los granos de la cizaña. Si en la siega el trigo se mezcla con la cizaña, entonces la harina saldrá como un poquito más oscura. Si se hace algo, si se cocina algo con esa harina, puede llegar al envenenamiento. Fijaos. Y el cuadro clínico que puede desembocar, si has comido un pan hecho con harina en el que haya cizaña, puede llegar desde vómitos hasta la propia muerte por parálisis de los músculos respiratorios. Puede morir asfixiado. Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa cuando hablamos de la cizaña. Esto es algo más frecuente de lo que pensamos. Se han descubierto en las pirámides egipcias, en esas tumbas reales de la quinta dinastía de Egipto, hace más de 5.000 años, se han encontrado granos de trigo mezclados con granos envenenados por la cizaña.
Entonces, si os dais cuenta, el problema es mucho más serio de lo que pensamos. Volviendo al símil de la parábola, porque el Señor lo que pretende es, desde la botánica, desde el campo, desde las plantas, llevarlo a nuestra vida personal. Y si os dais cuenta, el tema es mucho más serio de lo que parece. Porque no se trata de que yo que soy trigo limpio, ¿no? Soy trigo limpio, ¿no, Juan Antonio? Dice que sí. ¿Habéis escuchado a alguien hablar mal de sí mismo? Normalmente nos consideramos buenas personas, ¿verdad? ¿A que sí? Si pasa algo mal, no ha sido con mala intención. La mala intención siempre lo tienen los otros, ¿no es cierto? Nosotros siempre lo hacemos todo con la mejor intención. Son los demás los que tienen malas intenciones, los que... ¿Vale? Pues el problema no es que yo, que soy trigo limpio o me considere trigo limpio, tenga al lado una cizaña. El problema es mucho más grave, porque esa cizaña, ese hongo venenoso, me puede llegar a contagiar a mí, en el supuesto de que yo fuera trigo limpio, que también habría que demostrarlo. Dice la palabra de Dios que no hay bueno ni aun uno. Pues entonces, fijaos la seriedad del tema. Los campesinos en la primavera, cuando la cizaña tenía un palmo de altura, ahí escardaban, intentaban de quitar la cizaña del trigo. Cuando tenían un palmo de altura, no más, porque si no, las raíces se entrelazaban, la del trigo y la de la cizaña se entrelazan, y si se han entrelazado, tú arrancas la cizaña y las raíces tiran también del trigo. Entonces, si crece más de un palmo, ya no se puede hacer nada y hay que esperar a la siega. ¿A la siega para qué? Pues para que ahí ya sí se pueda seleccionar. Y es curioso porque quien seleccionaba esos granos más oscuros de la cizaña eran normalmente las mujeres y los niños. Es curioso, ellos se encargaban, digamos, de esa tarea más selectiva, como menos fuerte, ¿no? Se hacían manojos con la cizaña y se usaba como combustible, porque en aquella época, en aquel sitio escaseaba la leña, entonces se usaba como combustible para el fuego. Y hay una serie de muchos más detalles. Por ejemplo, se le podía dar a las gallinas ese grano, porque no sé qué tienen en el metabolismo las gallinas, que la toxicidad de ese veneno no les afectaba. Y muchos más detalles que podríamos contar. Pero lo que os quiero contar, lo que os digo estos detalles así a modo de pincelada, para que entendáis que esto para los israelitas de aquella época era algo muy familiar, era muy cotidiano, lo tenían, era del orden del día de todas las cosas, de sus tareas cotidianas. Por eso el Señor se encarga de explicar estas cosas que a lo mejor a nosotros, como somos ya de ciudad y no del campo, no entendemos mucho, aunque a algunos les gustan sus huertas y sus cosas, ¿verdad? Pero que no estamos tan familiarizados con este mundo rural. Pero el Señor sí sabía muy bien a quién se lo decía, y que para que todas estas imágenes fueran familiares y la entendieran realmente bien. Como dije antes, el Señor se encargó de explicar esta parábola. Y vamos a leer la explicación. La explicación se encuentra en el mismo capítulo, versículo 37. Dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los judíos resplandecerán como el sol, los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que el Señor bendiga esta palabra. ¿Por qué contó Jesús esta parábola? ¿Y para quién la contó? Pues la mayoría de los expertos coinciden que esta parábola iba destinada en primer lugar para sus discípulos. Porque en el judaísmo tardío,
de aquella época, en el judaísmo contemporáneo a Jesús, existía la idea de un resto santo. ¿Qué es esto de un resto santo? Un resto santo era la creencia para los judíos de la época de Jesús de que iba a haber un grupo de judíos especiales, apartados, más puros, en los que el Señor, cuando viniera el Mesías, que el Mesías ya había llegado, cuando viniera el Mesías, iba a recoger a ese grupo de creyentes, de justos. Y estaban los fariseos, que los fariseos, ellos sí querían formar parte, ellos se consideraban parte de ese resto santo. Y ellos no solo que se consideraban parte de ese resto santo, sino que había dentro de ellos una élite todavía mayor, que se llamaban los bautizantes. Era un grupo de fariseos que se llamaban los bautizantes. Se bautizaban todos los días con agua fría, como un ritual de purificación, porque se consideran todavía ellos como más puros. Entonces, ellos consideraban que dentro de los fariseos ellos eran los escogidos, pero dentro de los bautizantes había otro grupo que se llamaban los esenios, que esto era como lo más de lo más. Se consideraban tan puros que no se querían ni contaminar con el pueblo. Ellos consideraban que debían de salir fuera, no contaminarse con la gente, a lugares desiertos, como los monjes, ¿no?, que se apartan, porque consideraban Jerusalén como el santuario contaminado. Entonces, tenemos por un lado los judíos, dentro de los judíos los fariseos, que se consideraban más santos, dentro de los fariseos los bautizantes, dentro de los bautizantes los esenios. La verdad es que cada uno de ellos se consideraba más puro que los demás. Y yo, cuando analizaba todo esto de la cultura de aquella época, digo, ay Dios mío, ¿cuánto nos parecemos muchas veces el pueblo evangélico a los judíos de aquella época? Cuando dicen, o cuando decimos, porque la sana doctrina que nosotros tenemos es la más perfecta, porque mi forma de interpretar las escrituras es la correcta, otros hermanos lo interpretan malamente, y unos se consideran mejores que otros simplemente por su forma de acercarse a la palabra y de interpretarla. Y yo digo, Dios mío, que Dios le dé madurez a su pueblo, porque Jesús vino a decir esta parábola precisamente porque los judíos de aquella época pensaban así. Unos se creían mejores que los otros. Y al final, el Señor tiene que decirle, tened cuidado. ¿Por qué? Porque si os creéis en vuestra propia justicia, os vais a estampar y os vais a chocar. Pues todas estas ideas del resto santo, de unos creerse mejores que otros, estaban en la mente de estos judíos. Pero sin embargo, el Señor Jesús, ¿qué hacía? El Señor Jesús, con su forma de hablar, con su forma de predicar, con su forma de expresarse, viene a decir justamente todo lo contrario. Entra en contradicción. Para que veáis que esto del resto santo tenía su base. El profeta Isaías llegó a decir, si Jehová de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. Eso es en el capítulo 1. En el capítulo 37 dice, porque de Jerusalén saldrá un resto y del monte de Sión los sobrevivientes, el celo de Jehová hará esto. Y en Primera de Reyes dice, por ejemplo, yo haré que en Israel queden 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. De todos estos textos se acaba en la conclusión de que tenía que haber una élite dentro del pueblo de Dios y ellos se querían apropiar de eso. Y el Señor Jesús le viene a decir, algunos incluso se apartaban, y el Señor Jesús le viene a decir, escúchame, mira, yo os voy a demostrar, no solo con lo que digo, sino con lo que hago, que eso del resto santo es una idea muy equivocada a lo que el corazón de Dios quiere. Porque lo que el Señor hacía
Era justo lo contrario. Él se contaminaba con la muchedumbre, él comía entre pecadores, él estaba permanentemente con gente que sería impura. Parece como si el Señor hubiera querido hacer la guerra a los fariseos, que eran los guardianes de la ley. Y eso era algo que estaba ahí chocando permanentemente. ¿Cómo puede permitir el Mesías tolerar esta situación? Si de verdad el Mesías prometido es el que va a venir a recoger ese resto santo, qué equivocados estamos muchas veces con las interpretaciones que nosotros creemos de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. El Señor Jesús maravilloso. El Señor Jesús viene a darle esta parábola para explicar. El Señor Jesús sabía que su comportamiento estaba escandalizando a estos hombres. Y viene a decirle esta palabra precisamente para decirle que Él se opone radicalmente a todo esto. ¿Y por qué? Porque no ha llegado el momento de recoger a los justos que se consideraban ellos. No, es más, gracias a que había venido el Señor había abierto el periodo de la gracia. Y el Señor no estaba dispuesto a recoger a los justos y dejar aquí al resto, no. El Señor Jesús allí abrió el periodo de la gracia. Y todavía, a día de hoy, está vigente para nosotros. Todavía nosotros tenemos vigente ese periodo de la gracia. Y cuando termine ese periodo de la gracia, que todavía no ha terminado, entonces sí será Dios el que venga y separará el trigo de la cizaña, eso sí. Pero para ningún ser humano nos está permitido decir quién pertenece a ese resto santo y quién no. Quién va a la quema y quién no. Porque a lo mejor nos llevamos más de una sorpresa. Jesús no vino a ser ningún grupo selecto, hermano. No, la verdad es que no. Él quiere que todos los pueblos vengan al conocimiento de su gracia. Todos los pueblos. Que toda persona que confiese que el Señor es su Señor y Salvador, forme parte de este resto santo. Todo el mundo, venga de donde venga, seas quien sea, y hayas hecho lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde venga, y no importa quién sea, si aceptas a Jesús como Salvador personal, Él quiere que tú formes parte de este resto santo. Porque a veces te crees que el ladrón, ¿sabéis que el Señor lo crucificaron y le pusieron dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Y qué pasó? El de la derecha le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él allí, en su maldad, expiando su propio pecado, pues le dijo, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo lo reconozco. Yo reconozco que soy un ladrón. Yo reconozco que... Pues al Señor le plació que ese ladrón estuviera. Y ese ladrón había ido a iglesia, a muchas sinagogas, practicó mucho la Torá, las leyes de Dios. ¿Creéis que tenía una doctrina sana y santa? Ese hombre, ¿sabéis lo que era? Ese hombre era un sinvergüenza. Eso es lo que era, porque por eso estaba en la cruz. Ese hombre era un sinvergüenza, un criminal, y merecía estar crucificado en la cruz. Pero se da cuenta de que el hombre que está en el centro no mereció nada. Se da cuenta de la divinidad de Jesús y le dice, acuérdate de mí, Señor. Y él le dice, tú, si me acuerdo de ti, tú hoy vas a estar conmigo, formando parte de ese resto santo que pensaban los israelitas. Imagínate, esos fariseos se pondrían las manos en la cabeza, ¿verdad? Protestarían, diciendo, no, pero si él no ha practicado los rituales, ¿qué pensarían los bautizantes? Esos que se bautizaban todos los días en agua fría. Pues aquel ladrón miserable que no merecía nada, a Dios le plació que entrase dentro de ese resto santo. Por eso todavía está abierto el periodo de la gracia, todavía estás a tiempo de formar parte de este
resto santo. Perdóname que me ponga así un poco medio bruto con este tema, pero quiera Dios que de verdad se nos quiten esos esquemas mentales muchas veces. Porque a lo mejor vemos a alguien y decimos, este no... Y a lo mejor le vemos el aspecto físico, o sabemos lo que ha hecho, y ya lo estamos condenando. Somos humanos, pero Dios quiere que rompamos esos esquemas mentales, que el ladrón entró ese día en el paraíso, ¿vale? Así que, ¿quién te cree que eres tú para decir si este merece o no merece entrar? Esta es la casa de Dios, las puertas están abiertas, todos habéis entrado. ¿Qué te crees? ¿Que has entrado tú aquí por casualidad? No, tú no has entrado por casualidad. Jesús se dejó golpear, maltratar por aquella gente porque Él estaba en contra de ese resto santo y amaba a los pecadores, a las prostitutas, a los bebedores, a los alcohólicos, a la gente miserable de la sociedad. Y se enfrentó a ellos, a los guardianes de la ley, porque Él quería estar con ellos. ¿Para qué? ¿Para convivencia de ellos? No. Para empatizar con su dolor, rescatarlo y sacarlo de allí. Por eso el Señor se enfrentó a ellos y por eso lo mataron. En verdad, no lo mataron por eso, lo mataron porque quería que 2000 años después, tú que estás aquí hoy, accedas a la gracia de Jesús. ¿Esto tiene aplicación para nosotros? Ya lo creo que sí. Yo me veo tan parecido a aquellos judíos que yo esta palabra la necesito para mi vida. Enterita. Para mi vida, para mi iglesia, para la sociedad. 2000 años después seguimos sembrando cizaña por todos lados. Y la sociedad ya ni te digo, por todos los rincones de la sociedad. La publicidad, la pornografía, las pantallitas, cuando nos metemos en las pantallitas, cuánta basura hay ahí, cuánta cizaña hay ahí, tanto que perdemos el tiempo cuando adoctrinan a nuestros niños en las escuelas, cuando la maldad se extiende por todos sitios, hermanos, por todos sitios, y es tan fácil caer en la tentación de lo que nos ofrece este mundo, nos lo ponen tan fácil, nos gusta tanto muchas veces lo que nos ponen en este mundo, que la verdad es que hay que ser fuerte y hay que ser valiente para no sucumbir a la tentación, para no caer y envenenarnos con esos granos de cizaña. Y yo sé que muchas veces es muy difícil, porque vemos, mira cómo le va a fulano, cómo se gana la vida, atropellando a la gente, que es un sinvergüenza. Oye, ¿cómo puede esa persona prosperar con lo sinvergüenza que es, no? Que no tiene respeto por nadie y que... Y muchas veces vemos a esa gente que no tiene temor de Dios y que están montados en el dólar, ¿no? Pues mira, no sientas envidia por ellos. Siente compasión y pídele a Dios por su alma. No te sientas mal por eso. En este mundo los valores están invertidos completamente. El que más siembra cizaña, el más pillo, el que más estafa, ese es considerado el más listo. Es así. El más popular siempre son la gente que hace eso. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Este mundo es muy injusto, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Mira, me gustaría arrancar la cizaña de raíz. Y te dice el Señor, no, porque te vas a equivocar. Y aunque no te equivocaras, si arrancas la cizaña, tú no vas a erradicar el pecado, lo que vas a arrancar es el pecador. Y el Señor, eso déjale que el Señor trate con eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a hacer a lo bruto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No arrancamos? No. Entonces, ¿qué hago, Señor? Pues siembra. Siembra trigo, siembra flores, siembra cosas bonitas a tu alrededor. Y a lo mejor te parece que lo que vas a sembrar es insignificante, que no lo van a ver la gente, o que no se va a dar cuenta, no importa, porque Dios sí lo ve. Y Dios lo que quiere es que tú
siembres alrededor de lo que tiene en tu entorno, que siembres cosas buenas, que siembres trigo. ¿Tú qué quieres? Oler bien o mal. ¿Sabes lo mal que huele una persona que siempre se está quejando, que siempre está criticando, que siempre está, nunca le parece bien nada? Esas personas huelen fatal. No estoy hablando de que huelan. Esas personas, su espíritu es repudiable. Todo el mundo le da de lado. ¿Tú qué quieres ser como esas personas? Siembra flores a tu alrededor. Y ya verás cómo dejas una fragancia que la gente va a querer estar cerca de ti. Jesús con esto lo que quiso es, oye, los fanatismos me los dejáis a un lado. Los integrismos religiosos muchas veces, las inquisiciones sí, fueron cuando quemaban, ¿no?, a los cristianos en las hogueras, ¿no? Pero muchas veces nosotros, señalando con el dedo, también somos inquisidores. Y mira, ninguna inquisición se puede practicar en el nombre de Jesús. No juzgues. No juzgues. ¿Por qué? Porque te vas a cargar al pecador. Y el Señor ama al pecador. Odia el pecado, pero ama profundamente al pecador. Así que no te creas tú en propio juez. ¿Quién eres tú para intentar de ser juez? Y dirás, sí, ya sé, pero es que yo te entiendo, Piñero, pero es que de verdad que, no sé, hay gente que no la trago, que no puedo con ella, que son... ¿Puedo bajarme? Es que hay gente que dicen, es que, mira, de verdad, yo a Toñi es que es muy... Yo a Toñi no... que me cuesta mucho, entonces... tiene un carácter que no puedo con ella. Mira, sí. De verdad, ahí. ¿Sabes por qué? Porque no puedo con ella. Es que no. Y Juan Antonio, cuando se lía a cantar ahí, el guardia civil le pusieron, ¿no? Mira, aquí. También, porque se pone así un hombre más serio que la más muchas veces y no. A usted no, usted me ha caído bien, ¿no? Usted me ha caído bien. Pero la verdad es que. A ti también. ¿Sabes lo que dijo este hombre? Desde entonces mi mujer casi no... En el retiro dice, pues que algo le dijo como que el pastor fuera de Chipiona, José que fuera... Y desde entonces ya no te trago. Y no, pero es que por allí al fondo, espérate, que no veo bien allí. ¿Quién está allí? Ah, Javier, ahí está Javier. Mira, Javier... Recuérdame que después te ponga esto, ¿sabes? Porque es muy tiquismiqui. Tiene que darle a este botón, Uy, de verdad. Y a los de la alabanza tampoco... Uf. ¿Sí, señor? No, perdona. Yo dije que yo era trigo limpio. ¿Cómo me sale esto aquí? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando me pongo las gafas para señalar y para poner etiqueta a la gente, yo mismo me convierto en la cizaña más grande de todas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿A qué nos estamos dedicando? Estás muy guapo, ¿eh? ¿A qué nos estamos dedicando? De verdad, ¿a qué nos estamos dedicando? Es que nos encanta poner etiquetas, nos encanta. Siempre estamos... ¿Pero qué pasa? ¿A qué hemos sido llamados? ¿Para qué nos quiere el Señor? El Señor dijo, no juzguéis ¿para qué? ¿Para qué? Para que no sea... O sea, que yo no te diga a ti que tú... Porque si no, entonces yo... ¿Que el Señor me va a juzgar a mí? ¿Con la misma medida que yo voy a juzgar a vosotros? Cuando estamos señalando el pecado y la miseria de los demás, cuando yo estoy diciendo... que Toñi es como es, en el fondo lo que estoy diciendo es que yo soy mejor que ella. Claro, si yo me atrevo a decir que tú eres así, es porque yo no lo soy, ¿no? Porque yo soy mejor que tú, porque me considero mejor que tú. Mira, eso al Señor le escandaliza. Eso al Señor, ese comportamiento nuestro, al Señor le escandaliza. Por favor, vamos a dejar de ser así por la misericordia de Dios, que diría
el apóstol Pablo. ¿Recordáis aquel fariseo cuando estaba orando? El publicano cuando estaba orando en el suelo, no se atrevía ni a levantar la cabeza el hombre, de lo desgraciado que se sentía. Y estaba el fariseo: Señor, te doy gracias porque no soy como este desgraciado. ¿Ah? Y al final el Señor, ¿qué hizo? Pues con el que no se atrevía ni a levantar la cabeza, porque se consideraba sucio. Y con razón se consideraba sucio, ¿vale? Estaba sucio, realmente estaba sucio. Pero no se atrevía a levantar la cabeza. ¿Y qué pasó cuando salieron? El perfecto orador que sabe hacer unas oraciones espectaculares, ¿cómo salió de allí? ¿Justificado o cómo? El Señor odia profundamente esa forma de pensar, hermano. El Señor no quiere que seamos así. El que se cree fiel y justo es que no ha entendido ni una coma del Evangelio. El que se cree que es mejor que otro, el que se cree que es mejor que Doñi, no se ha enterado de nada de lo que... ¿Tú eres mejor de qué? A lo mejor eres mejor que en algo, eres mejor, en algún asunto eres mejor que alguien, pero en otros asuntos... Aquí el que no es cojo es manco y el que no es visco. Así que vamos a estar más calladitos, ¿vale? A la hora de señalar tanto con el dedo. Porque nadie está preparado para separar el trigo de la cizaña. Nadie. Nadie. Nadie puede apropiarse. Ese papel solo le pertenece a Dios. El Señor no nos llama a que seamos censuradores de todo el mundo. A que estemos siempre sospechando de la conducta de los demás. Pues algo habrá hecho. Ni ser presuntuosos, ni arrogantes, ni creernos que somos mejores que nadie. El Señor no nos llama a eso. ¿A qué nos llama entonces el Señor? Pues a que seamos pacientes, tolerantes, respetuosos, aunque no compartamos la forma de vivir que pueda tener esa persona. Ojo, no estoy diciendo con esto que aceptemos el pecado. Podemos reconocer que alguien vive en el error y en el pecado, pero amarlo como lo amó Jesús. A eso nos llama el Señor, hermano. Esa debería ser la tónica general de la iglesia cristiana en este siglo. A ser paciente con los demás. ¿Por qué no íbamos a hacerlo? ¿Con qué autoridad no vamos a tener paciencia con el hermano que ha caído? ¿Con qué autoridad? Ahora sí te digo una cosa, sí es cierto que en esta parábola habla de un juicio final. Y va a haber un momento, todavía estamos en el periodo de la gracia, pero habrá un momento en el que el juez justo sí dirá: esto es trigo, bendito es de mi Padre, esto no es trigo, esto es cizaña venenosa al horno de fuego. Habrá un momento que sí va a pasar eso. La buena noticia para nosotros aquí, los que estamos aquí en Chipiona, en esta iglesia de Cristo, la buena noticia es que todavía no ha llegado ese momento y todavía estamos a tiempo de abrazar la cruz de Cristo. Y como el ladrón de la cruz, el miserable, el sinvergüenza de la cruz, del ladrón, todavía estamos a tiempo de que el Señor nos diga: hoy tú vas a formar parte de ese resto santo y vas a estar conmigo en el paraíso, porque el paraíso no es cuando partamos de esta tierra, el paraíso lo podemos vivir aquí, todavía, porque Dios nos llama a vivir pues el gozo de la salvación desde ya. Y la verdad es que Cristo será el que un día diga, sea el juez, y diga quién puede y quién no puede. ¿Y por qué Cristo? Pues mira, porque fue el único que sembró la buena semilla. Fue el único que crucificó nuestra cizaña en la cruz. Y Él sí tiene autoridad. O dicho de otra manera, el que no haya morido por ti no tiene derecho a juzgarte. Pero cuidado, que hay uno que sí murió por ti y sí tiene derecho a juzgarte. No permitas que el juicio caiga sobre ti, porque ahora tienes abierta el periodo de la gracia.
Ahora me gustaría cambiar un poco de registro, porque estamos hablando de que no juzguemos, que perdonemos, pero hay personas que muchas veces no se perdonan a sí mismas. Y también me gustaría tener una palabra ahora para ellas, porque no me estoy refiriendo a los que son muy perfeccionistas, como nuestro hermano Manasés, ¿no? Que es muy perfeccionista él, ¿no? Dice, no estoy hablando de ese tipo de perfección, estoy hablando de los que no se perdonan su propio pecado, no se perdonan el pasado que han tenido. Hay personas que viven permanentemente sufriendo porque se sienten mal, porque sus torpezas, sus errores, los tienen permanentemente martirizando. Y el Señor te dice hoy que Él ya te perdonó. Que no sigas condenándote a ti mismo. Que Dios vino a establecer la paz contigo. Descansa. No te tortures más. Porque Cristo tiene paciencia contigo. Cristo no le importa las veces que has caído. A Cristo lo que le importa es las veces que te levantas. Y el Señor hoy te dice que Él no quiere religión, que no quiere holocausto para perdonar tus pecados, como hacían los judíos, que tenían que ser interminables holocaustos. No, el Señor ya murió una vez por ti. Y el Señor lo que quiere es que entienda que ese sacrificio que hizo por ti fue concluyente, definitivo, que no tienes que estar torturándote por tu pasado. Tu pasado ya pasó, pero ahora es un día nuevo. El Señor te perdonó para siempre. El Señor ahora te dice que quiere que te esfuerces en la gracia. ¿Qué es eso de esforzarte en la gracia? Intentar de que en cada caída tuya el Señor te levante. Eso es lo que Él espera de ti, no espera otra cosa. No espera que te torturen ni te flageles como hacen en Semana Santa, que con latigazos se van descalzos. No, así no se expían los pecados. Los pecados ya se expiaron en la cruz del Calvario. Siéntete de valor, porque el Señor dice que tú eres de gran estima a sus ojos. Eres honorable para Dios. Por eso Dios murió por ti. Siéntete importante, porque Cristo pone tus ojos en ti y dice que tú eres como la niña de sus ojos. Y si caes, tiempo hay de levantarse de nuevo. Y Dios te quiere levantado, hecho un hombre y una mujer de provecho. Y quiero terminar resumiéndote, diciéndote que Dios no quiere guetos exclusivos. La iglesia no es ningún gueto exclusivo. Ni aquí hay gente más santa que en otros sitios. La única diferencia es que Dios nos ha perdonado. Y estamos en el taller de la restauración, como dije antes. Y unos lo llevan mejor que otros, y otros lo llevan peor. Pero eso es lo que quiere Dios con nosotros. Y hay una buena razón para tener paciencia con la maldad que vemos en los demás. Y es que teniendo paciencia con la cizaña que vemos en los demás, es una forma de decirle a Dios que tenga paciencia con nuestra propia cizaña. A ver si ese hongo que tenemos ahí dentro, muchas veces venenoso, Dios lo va mitigando y lo erradica cada vez más. Y venzamos, como dice la palabra, con el bien el mal. Y sembremos. Pablo decía, miserable hombre de mí, porque lo que quiero hacer eso no hago. Era una lucha permanente con la carne. Y si lo decía el apóstol Pablo, pues anímate. Imagínate nosotros, ¿no? Que él era hombre igual que nosotros. Pero lo decía el apóstol Pablo y decía, miserable hombre de mí, pero aquí estoy, Señor, en pie de nuevo, dispuesto a luchar un nuevo día para intentar de agradarte y de hacer las cosas que a ti te agradan. No te precipites tú a impartir justicia a nadie, porque en la medida que midamos, en esa misma medida seremos medidos. Sembremos el bien,
Sembremos el bien siempre. No importa lo que te hayan hecho. No importa lo que te hayan hecho. Siembra el bien. Había una mujer que le tiraba basura desde la ventana de la cocina suya al patio. Una vivía en el bajo y otra en el primero. Y siempre le tiraba basura. La basura la tiraba por la ventana al patio de la vecina. Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sabes lo que hacía la mujer del bajo? Cogía y le tiraba flores para arriba. Basura, flores, basura, flores. Y eso a la mujer que tiraba la basura le ardía más todavía, ¿no? Le decía, ¿pero por qué me tiras tantas flores si yo no paro de tirarte basura? Dice, mi alma, porque cada uno da lo que tiene. Y ella, pues tenía un patio lleno de flores. ¿Tú qué quieres tener en tu vida? ¿Qué quieres tener en tu vida? ¿Qué serio aquel? ¿Qué saboreó es aquel? ¿Qué quieres tener en tu vida? ¿Un patio de flores? ¿O oler mal a los ojos de los demás? Siembra, 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 siembra trigo, siembra cosas bonitas a la gente que tiene a tu alrededor. El Señor nos ha llamado a ser luz y a ser sal de la tierra. El Señor quiere que sazonemos lo que tenemos alrededor, porque si no este mundo se corrompe, este mundo está corrompido. En este mundo no hay nada más que miseria, degradación. Y cuando tú renuevas tus pensamientos, los pones en la palabra y le dices, perdóname, Señor, porque he juzgado a fulanito, a menganito y a setanito, y yo no soy mejor, perdóname. Y cuando eso lo haces de corazón, el Señor restaura tu corazón. El Señor te da fuerza como las águilas para que te levantes y para que lo vuelvas a intentar una vez más. Y Él te da la paciencia para habitar con esa gente que es verdad que te pone la sangre alterada, ¿no? Porque no te gusta lo que hacen. Pero así podrás ver con los ojos de misericordia que Dios te está mirando. Hay un pasaje, y con esto sí es verdad que ya termino. Cuando tú tienes paciencia con los demás, le estás diciendo al Señor, Señor, gracias porque tú también estás siendo paciente conmigo y me estás dando un año más para que mejore. Dice en Santiago 5, por lo tanto, hermanos, tened paciencia, porque la venida del Señor, falta poquito. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis. Que no os quejéis. ¿Contra quién? Los unos con los otros. Que no te quejes. ¿Para qué? Para que no sea condenado. He aquí el juez justo está delante de la puerta. Dice el versículo 11, bienaventurados. He aquí tenemos por bienaventurados. El versículo 11, ¿lo tiene? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo puede ser sufrir? ¿Sabéis lo que significa bienaventurado? ¿Sabéis lo que significa? ¿Qué significa? ¿Cómo? Alegre, 3 veces feliz. Bienaventurado es 3 veces feliz. ¿Cómo puede ser sufrimiento y alegría en un mismo versículo? Pues sí. Dice, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Tú estás sufriendo ahora? Mi querido hermano, mi querida hermana, mi alma, como decimos ahí, ¿tú estás sufriendo? Pues eres bienaventurado. ¿Cómo va a ser eso? Dice el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, hermano, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llevando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, siembra. Aunque te cueste, siembra. Porque el Señor te va a dar el día de la victoria, del regocijo, de estar
feliz, feliz, de verdad, cumpliendo su voluntad y formando parte de ese resto santo, pero no por tus méritos, sino por la misericordia de Dios. Que el Señor te bendiga.